Vamos a puntualizar algunas cosas. La primera es el cálculo de la población en los años intermedios. Son estimaciones las que vamos a hacer, pero nos permiten hacer nuestros cálculos con un buen margen de vericidad en las conclusiones, porque hablando de población, la evolución de ella es bastante previsible, ¿no? Ya que se debe a fenómenos naturales o humanos que son, digamos, bastante regulares, o sea, tienen cierta regularidad. El número promedio de hijos que hay en los hogares no tiene variaciones sustanciales de un año a otro, obviamente. El número de muertes, ¿no? Naturales es bastante, digamos, tiene una tendencia bastante estable. Entonces todo eso nos permite decir que el intento de estimar, ¿no?, la población a partir de esta regularidad que tiene, ¿no?, en su evolución es bastante se acerca bastante, ¿no?, el dato estimado al dato real, y entonces vale la pena hacerlo este ejercicio. Obviamente hay varias técnicas, yo no soy un demógrafo, no me meto, solo he aprendido un método que me parece bastante sí, eficaz, realista, y hasta ahora nos ha dado buenos resultados. Entonces, nosotros sabemos que podemos contar con censos para la población en México. Y los censos, como decía, vienen, creo que el primero fue en 1890, si no me equivoco. Y cada 10 años, probablemente faltó el del 1920 porque había habido la revolución, pero siempre se han hecho, ¿no?, cada 10 años. Obviamente no vamos nosotros a estimaciones, al menos por este trabajo no nos interesa una estimación de tan largo plazo, con que la tengamos del 1970 en adelante es suficiente. Desafortunadamente ahora no contamos, ¿no?, con el censo 2020. Si fuera el próximo año a esta altura, aquí ya pondríamos 2020 y tendríamos una información totalmente actualizada, mientras que no, tenemos que llegar al censo 2010 y luego aquí seguir estimando. Pero bueno, hay un conteo también 2015 de población que también, porque en los años intermedios, creo que a partir del 80, 85, 95, 2005, 2015, hay esos conteos de población que permiten también checar, ¿no?, el dato en estos años intermedios. Bueno, podemos utilizar también los conteos o podemos trabajar solo con los censos, no hay muchas diferencias. Hasta ahora nosotros hemos utilizado los conteos. Entonces, aquí no hay en la década 1970-80 no hay conteo. Que yo sepa, en el 75 no hay ningún conteo. Se empezó en la década del 80 o del 90, no recuerdo bien. Entonces, lo que podemos hacer aquí es una estimación a lo largo de
todo el periodo, ¿no? Y luego seguir con el mismo método. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, llamamos X la población en el primer año, ¿no? En el año 1970. Entonces suponemos que esta población crezca a la tasa n, a una tasa constante en el periodo. ¿De acuerdo? Una tasa constante en el periodo. Como digo, esta hipótesis nos desvía un poco de la realidad, pero no mucho, porque afortunadamente la población en un periodo breve como este de 10 años no varía mucho su tasa de crecimiento entre el primero y el último año. No es como el Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿no? Que tiene años de una evolución cíclica. No, la población no, tiene una evolución mucho más estable. Entonces, si en el 70 la población es X, en el 1971, si la tasa a la cual crece es N, una tasa de crecimiento N minúsculo, en el 71 será X que multiplica 1 más N. A la misma población, ¿no? Que crece a una tasa, por ejemplo, del 2%. Miren, para que lo entiendan mejor, si yo hago este producto sería X más N que multiplica X, es decir, que la población aumenta, ¿no? Del, por ejemplo, 2% del valor inicial, ¿no? Entonces el valor inicial más el 2% de ese valor y obtengo la nueva población, pero lo escribo así, ¿no? Con X a factor común. Entonces, la población en el año 1972 será la población del 71, ¿no? que sigue creciendo a la tasa n constante. Entonces será x 1 más n, que es la población en el 71, que crece a la tasa n, o sea, multiplicado otra vez por 1 más n. Pero al multiplicar 1 más n por 1 más n es 1 más n a la segunda. Y en el 1973 será la de 72, x1 más n a la segunda, que multiplica 1 más n, o sea, 1 más n a la tercera. Y así, hasta llegar al año 79, donde tendremos x1 más n elevado a la 9. Bien, hasta aquí todavía no sabemos la población porque este m no lo hemos determinado, no lo conocemos. Pero ¿dónde es que lo determinamos ahora? Lo determinamos cuando llegamos al censo siguiente, a 1980. Porque esta población, que llamo Y, la conozco por el censo. Conozco esto y conozco esto. Y ahora, a través de esta progresión que vemos aquí, podemos decir que x que multiplica 1 más n elevado a la 10, ¿no? 1 más n elevado a la 10, o sea, sería esto que crece a 1 más n, es y. Entonces, esto me permite determinar n, porque conozco x, conozco y, 1 más n elevado a la 10 es igual a y sobre x, lo paso aquí abajo, le quito el exponente elevando a la 1/10, o sea, sacándole la raíz décima, aquí, raíz décima, y aquí, o sea, hago la misma operación, ¿no? De los dos lados. Y obtengo entonces que al aplicar la raíz décima aquí se va la potencia y queda 1 más n. Y del otro lado queda raíz décima de y sobre x. Entonces, ¿cuánto es n? Bueno, este n lo puedo calcular o en realidad lo que necesito yo para los cálculos es precisamente 1 más n. Pero si quiero n sería la raíz décima, ¿no? De y sobre x menos 1.
es la tasa de crecimiento. Por ejemplo, me puede salir un n igual a 0.029, por ejemplo, en ese periodo. Tal vez será un poco más. Bueno, esto quiere decir 2.9% de crecimiento anual de la población. La población sí sigue creciendo, no hay reducciones de ella en todo el periodo. Pero esta tasa de crecimiento en México se ha modificado, pero repito, se ha modificado en periodos largos. Una década sobre otra, ahí sí se puede percibir una variación. O una década comparada con digamos, con 2 décadas más adelante. Por ejemplo, si aquí nos sale un 3%, entre 70 y 80, entre 2000 y 2010 se ve que ha bajado, ¿no?, a un 2%, más o menos. Bien, entonces, determinado el 1 más n, ¿no?, se calcula luego la población en todos los años. Porque ven que aquí, ¿no?, conociendo el 1 más n, si n es 0.029, el 1 más n será 1.0029. 0.029, entonces sería 1.029. 1.029 es igual a 1 más n. Ejemplo, ¿no? Esto lo tienen que ver. Y lo aplico aquí. ¿Cuánto tengo este dato? Lo multiplico otra vez por 1 más n. En Excel eso lo pueden hacer con facilidad si manejan un poco el programa. Con un copy. Le dan que esta celda es esta que multiplica 1 más el n, el valor numérico este, ¿no? Luego lo arrastran y le sale todo, los 10 años. Aquí el x conocido por 1 más n a la segunda es así. Bueno, entonces de esta manera tenemos la población entre el 70 y el 80. Ahora, para la década siguiente, vuelvo a hacer el cálculo, ¿no?, que en el 1980 tengo x y en el 1990 también tengo y. Entonces, x que multiplica 1 más n, ahora cambiará el n, debe bajar un poco. A la 10 elevado a la 10 es igual a y. Entonces, otra vez, otra vez 1 más n es la raíz de índice 10 de y sobre x. ¿De acuerdo? Y aquí me sale el 1 más n en este periodo del 80 al 90. Ahora, en el 95 empiezan los conteos, si es que no lo teníamos ya en el 85. Pero en el 95 sí hay un conteo. Entonces, el periodo siguiente será 1990-1995. Entonces, aquí son 5 años. Esto es x y esto es y. Y ahora, sobre 5 años, la fórmula sería que 1 más n es igual a la raíz quinta ahora, no décima. Quinta de y sobre x, ¿no? Y encuentro el n para el 91, 92, 93, 94 en este quinquenio. Luego paso al quinquenio 95-2000, lo mismo, ¿no? 2000, 2005, 2005, 2010, 2010, 2015. 2010, 2015. Ahora, 2010, 2015 es el último cálculo que puedo hacer. Ahora, los últimos años no conocemos el n y no podemos aplicar la fórmula porque aquí al 2020 no tengo el dato, ¿no? Bien, no importa, asumimos que esta tasa de crecimiento que tenemos aquí entre 2010 y 2015 se mantenga, ¿no? Este n que determinamos aquí, luego se mantenga de 2015 en adelante. Entonces el mismo n que nos permita
aplicado a la población 2015, tener el 2016, 2017, 18 y 19, que es el último dato estimado de población que nos interesa. Bueno, con esto espero que sea claro cómo proceder. Esto es importante porque en el análisis de los gastos, sobre todo, necesitamos el gasto per cápita y necesitamos luego también deflactarlo en otra operación que veremos sucesivamente. Ahora, otra cosa que ayer decía y que quiero mostrar es que me refería a la gráfica del impuesto del ISR, del IVA, del IEPS. Ya veo que algunos la tienen y está bastante bien. Tenemos el periodo aquí 1993-2019 y veo que hicieron la barra con 3 colores, por ejemplo IEPS, IVA, ISR y así con distintos colores, como está en el libro, ¿no? Bueno, está bien, esa gráfica está bien, pero quería que se construyera también otra. La otra es una gráfica que llamamos de composición. ¿Qué quiere decir de composición? Bueno, quiere decir que utilizamos siempre las barras, ¿no? Pueden estar pegadas o en este caso también, empezando en 1993, y que esto es 100%. Entonces aquí el objetivo es ver la composición porcentual de 2 o más cosas. Yo decía ayer esto en relación a los impuestos directos e indirectos, ¿no? Entonces, que tomáramos como impuesto directo únicamente el ISR y como impuestos indirectos la suma del IVA y el IEPS. Lo que queda fuera es muy poco y en este caso no nos interesa. Entonces, supongamos, ejemplo, ¿no? Sencillo, que el ISR de, decíamos, 70.000 millones de pesos. Que el IVA de 40 y el IEPS de 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, sumamos los tres, ¿no? Sumamos los tres. 7, 4, 13, 130 el total. Total de los tres. Total de los tres, 130. Y ahora construimos los porcentajes ISR sobre el total. Entonces 70 sobre 130, por ejemplo 55%. No sé. Y luego la suma de estos dos, 60, IVA más IEPS sobre el total. Y eso dará 45, la diferencia. Entonces, bueno, que en la gráfica de barra aparezca en 2 colores esta composición que sumada debe dar 100. Esto es el ISR y esto es la suma, ¿no?, de IVA más IEPS, que se pondría también como directos o indirectos o bueno, no sé, habría que ver. Pongamos 2 colores ahora, ¿no? 2 colores distintos, y luego aquí en la leyenda hay que poner una leyenda con un color y al lado veremos qué ponerle. Se puede poner por ahora lo que es, o sea, ISR, y luego el otro IVA más IEPS. Pero digamos, el comentario económico debe ir en esta dirección, de que esta es la composición de los impuestos entre directos e indirectos. Cuanto más esto evolucione hacia más impuestos indirectos, ¿no?, aumenta la regresividad del sistema de recaudación. ¿De acuerdo? La regresividad, porque los impuestos indirectos son regresivos. Entonces, digamos, redistribución al revés, ¿no?, de pobres a ricos, que es lo que sucede con los impuestos indirectos. Esto ayer no lo dije, pero ahora se me ocurre que se podría hacer también con los impuestos petroleros y no petroleros. Esta división, ¿no?, de los impuestos que ya tienen,
impuestos petroleros, impuestos no petroleros, igual tomar la suma de los dos, ¿no? Y luego dividir petrolero sobre el total y no petrolero sobre el total, siendo el total la suma de esos dos. Y esto da 100, e igual, ¿no? No petroleros, por ejemplo, aquí. Petroleros, estos. Y ver cómo evoluciona, ¿no? En todos los años, por ejemplo, aquí puede ser que baje, ¿no? Entonces crece la de arriba y así, ¿no? Aumentan los petroleros y así. En 1993 para llegar al 2019. Gráfica de composición. Acuérdense que la gráfica debe llevar su título. No me gusta mucho porque hace confusión a la lectura que los valores aparezcan aquí. En este caso aquí basta solo un valor, 100%. Bueno, en este caso tal vez podría ser necesario porque poner, digo, los valores precisos aquí arriba, en este caso podría ser. Pero bueno, hay otros casos que me parece que no, que mejor que el valor aparezca aquí en el eje. Pero bueno, esos son detalles que son fáciles de corregir si los datos están bien. Entonces hay un título, el título lo vamos acordando. Esto, por ejemplo, es composición de los ingresos tributarios, entre paréntesis, petroleros y no petroleros. Y aquí la leyenda, ¿no? Con el color que corresponde a cada grupo. Y bueno, la fuente, ¿no? La fuente de todo esto son datos, elaboración propia, ¿no? Elaboración propia con datos Banxico, y se puede poner entre paréntesis la dirección web, ¿no? www.banxico.gov.mx e INEGI, ¿no? Y la dirección entre paréntesis de INEGI. Bien, esto es que quería mostrarles.